bastante largo y agotador la jornada. Pero bueno, la idea de este panel que propusimos acá con Sebastián Barbosa y con Alberto Martínez del Peso era hablar sobre los transformadores generativos en el sector público, ¿no? Este tipo de IAs que en realidad pensamos que íbamos a tener mucho más competencia sobre temas de IA en el Congreso y entonces por eso dijimos vamos con una específica para que no nos bochen y no sea un tema reiterativo con otros paneles. Y lo que sí estoy viendo es que igual en el día de hoy, si bien no se habló de inteligencias artificiales, sí vi que la temática está incluida en los paneles y es un tema que está tomando cada vez más relevancia y espacio en la agenda. A la mañana estuvo Horacio Cao, Gustavo Bludman, trabajando sobre este tema de las tecnologías digitales en el Estado. Más o menos a las 2 de la tarde también se habló del Estado de manera exponencial, en donde se estuvieron hablando de los desafíos que tienen que ver con cómo se piensan estas tecnologías, se habla del tema del liderazgo, y un poquito de esas cosas que vamos a estar viendo para conocer un poquito más qué pasa dentro de la caja negra, y no la del Estado, sino de las IAs. Es la idea de este panel, ¿no? Y a nivel conversatorio también invitarlos a que nos cuenten qué experiencias tienen al respecto. Así que pasamos la primera diapo. Bueno, un poco acá la idea era comenzar con la presentación sobre esto que les mencionaba de las inteligencias artificiales. Si con quien voy a estar acompañada ahora en este panel va a estar Sebastián Barbosa, que me mandó, que nos hicimos unas preguntas antes de arrancar el panel, que era, además de nombre y colegio, para los de informaciones, qué IA era la que más le gustaba o le interesaba identificarse con ella. Entonces, bueno, Seba es doctor en Ciencias Sociales, docente por UMED, por la INEMINAP, en Flaxo, en la UNLAD. Docencia seguro trabajas, así que de eso no hay ninguna duda. Sociólogo, politólogo también, de la UBA. Y por otro lado también está Alberto Martínez del Peso, que es también politólogo de la UBA. No nos conocimos cursando los tres, pero después por diferentes conexiones de la vida nos encontramos y trabajamos incluso el año pasado con un proyecto que era sobre nueva economía de la lengua. Docente e investigador en la Universidad de Chilecito. Tiene una maestría en Ciencias Sociales y una especialización en Ciencia de Datos, que es por eso nos va a dar la parte más dura de esta charla. Bueno, y mi nombre es Camila Chirino, también soy politóloga, doctora en Ciencia Política, y dedicada al tema de tecnologías digitales, que es lo que me viene apasionando últimamente, vinculado también al gobierno abierto, al gobierno digital, que un poco de estos temas vamos a ir tratando. Entonces, sí, si no se enojan, los voy a minimizar. Ahí está. Te pido, ahí está. Entonces, bueno, lo primero era dejarles una pregunta como público también, de si utilizaron alguna vez alguna IA generativa, si la han utilizado para su puesto de trabajo o para alguna otra actividad, ¿sí? ¿Y cuánto creen que saben de ellas? ¿Cuánto conocemos de cómo funcionan estas inteligencias artificiales? Así que bueno, para tener estas preguntas son más que todo reflexivas a cada uno de ustedes. Cuando termine el panel, vamos a volver otra vez a ellas para que puedan hacer un antes y un después al respecto. Espero que se lleven varias herramientas. Pero vamos a hacer una apuesta en común de qué entendemos por inteligencia artificial. Entonces, lo primero es pensar, cuando hablamos de inteligencia artificial, que se habla de la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil, ¿no? ¿Por qué también la IA fuerte? Bueno, porque las IA fuertes son las que conocemos más por la ciencia ficción. Skynet, esta idea de que las máquinas interactúan con nosotros y pueden hacer múltiples funciones como si fueran personas, pero de eso la ciencia está muy lejos todavía, ¿no? Y por eso hablamos de inteligencia artificial débil, en el sentido que son inteligencias que pueden cumplir con un objetivo específico, determinado, hacerlo muy bien, ¿bien? Tener cierta autonomía respecto a las acciones que le define a una persona, ¿bien? Entonces pueden dar resultados de manera independiente sin la actuación de una persona y tienen capacidad de inferencia, es decir, pueden generar contenidos, predicciones, recomendaciones,
hacer un modelo predictivo, todo esto en base a los datos que nosotros le damos para dar ese libro. Apretame otra vez. Ahí va. ¿No? Estas son las 3 características que hacen a las IA, ¿no? Y por eso hablamos de inteligencias artificiales en plural, porque son muchas las inteligencias artificiales que las grandes empresas que se dedican a esto tratan de vincularlas y que trabajan entre sí, pero no dejan de ser acciones que hacen de forma independiente. Ahora bien, traemos también a colación el tema de la definición de qué es una inteligencia artificial, porque es algo que se generó en 1955, es decir, están de moda ahora, no es un término nuevo. Y esto se debe a una conferencia que, para mí más que conferencia, es un curso de verano, porque duraron 8 semanas trabajando en este tema, se juntaron científicos, matemáticos, y más que todo expertos en ciencias de la computación, y trabajaron en pensar de qué manera las máquinas podían imitar el comportamiento humano. De ahí empiezan a aparecer diferentes modelos, como las redes neuronales, que empiezan en los 50, continúan hasta los 70 con diferentes avances, y después va a venir lo que se conoce como el invierno de la IA, que es cuando no pueden seguir avanzando con esos modelos por falta de capacidad de cómputo, de infraestructura, de datos. Todo esto va a hacer que durante un tiempo queden en modelos abstractos y pendientes. ¿Ponemos? Bueno, entonces, ahí tenemos. Para ordenar un poquito el mapa. Las inteligencias artificiales podemos pensarlas en diferentes niveles. Lo que es la robótica, vinculadas al procesamiento del lenguaje natural, que es por donde vamos a estar trabajando en esta charla. La conversión de voz a texto y de texto a voz, el análisis predictivo o preventivo, y también para lo que son el reconocimiento de imagen, ¿no? Y si vamos mezclando después imagen con voz, estamos hablando también de reconocimiento de video y otras tantas opciones que pueden realizar. Ahora bien, en este modelo, otro de los conceptos muy populares tiene que ver con lo que es el aprendizaje automático. Entonces, cuando pensamos en la IA y la forma en que aprenden, ¿no? Porque eso está vinculado al concepto de inteligencia, las estamos viendo como es el modelo de IFA, ¿no? ¿Qué información le estoy dando? ¿Cuáles son los inputs que le meto a esta caja negra y cuáles son los resultados que salen? Y esa interacción que tenemos con esos sistemas van a depender de determinados tipos de aprendizaje, ¿no? Entonces, un aprendizaje supervisado va a estar más pensado en si yo le doy un dato como ingreso y una respuesta, y le digo, vamos a términos numéricos, que es lo que mejor entienden las máquinas, un 2, la respuesta es 4, un 6, la respuesta es 12, un 15, la respuesta es 30, la máquina va a entender que si le doy un 50, la respuesta va a ser 100. ¿Por qué? Porque entendió que lo que tenía que hacer era duplicar el valor sin explicarle de qué manera lo tiene que hacer, entendió cuál es la lógica de razonamiento al respecto. ¿Bien? Pero ahí hay un aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado está más pensado en la música, por ejemplo, ¿no? Las listas de Spotify. Entonces, tiene un montón de canciones el sistema y después empieza a encontrar, sin que le dé una respuesta específica, empieza a encontrar patrones de referencia. Los sonidos, el ritmo, la melodía, si es una misma banda que hizo las canciones, en qué año lo hizo. Entonces después aparecen las recomendaciones. Bueno, si escuchaste música de los 90, te pone todas las canciones de los 90, o te pone rock, o te pone pop. Entonces, no hay un resultado que estamos esperando del sistema, sino que le fuimos dando mucha información y encontró patrones que estaban dentro de esos mismos sistemas, no dentro de esos mismos datos. Mientras que lo que es aprendizaje por refuerzo, y esto no es que son métodos de aprendizaje que están diferenciados unos de otros, sino que trabajan de forma conjunta, es cuando nosotros después le decimos la respuesta que me diste está bien, o me gustó, o esto no está acorde a los resultados que estaba esperando, ¿no? Entonces es un poco como el formato de los videojuegos, o cuando nos aparece una serie y nosotros le damos ese me gusta y va a buscar recomendaciones similares. Esto es más que todo como para poder entender un poco cómo nosotros interactuamos con esas inteligencias artificiales y podemos ir mejorándolas, ¿no? Pero lo que tenemos es que dentro de esta IA existen diferentes técnicas, ¿ya? Estas técnicas pueden ser árboles de decisión,
modelos de regresión, lo que se llama clusterización, o las redes neuronales, que son las más famosas actualmente por su gran capacidad de escala que tienen y ese aprendizaje jerárquico. Entonces, si pasamos, esto es lo que ahora Beto nos va a contar y va a profundizar un poquito más respecto a qué hay dentro de la caja negra cuando pensamos en el procesamiento del lenguaje natural, para tener un poquito más de información de cómo funciona y qué sucede. Y después seguimos retomando, a donde después vamos a ir a una parte más de lo que es políticas públicas y administración, pero nos parece importante poder arrancar por acá para entender cómo funcionan estos sistemas y cuáles problemáticas o desafíos plantean. ¿Beto? Bueno, muchas gracias, Camila. Como todos sabrán, una computadora, lo que es la informática, no puede leer texto. Lo puede hacer mediante una operación previa que es la de convertir el texto en algún otro tipo de expresión. Y el 90% es cuando se logra convertir ese lenguaje natural, que por eso, por definición, eh, es que tiene esas características, lo logra convertir en números y a partir de allí es que puede realizar las operaciones que nosotros como usuarios podemos utilizar. Pasando a la próxima diapositiva, por favor. Ahí está. Bien, como verán, esta conversión de lo que es el lenguaje natural, si bien está expresada en números, tiene muchas complejidades porque el mismo lenguaje tiene muchas complejidades y es por la ambigüedad que puede tener el lenguaje o los variantes de significado que puede tener una palabra. En los idiomas son muy recurrentes los casos de que una misma palabra, de acuerdo a cómo se utilice, es que lo que significa. Por ejemplo, me senté en un banco a esperar para poder entrar a cobrar un cheque en un banco. La utilización de banco es completamente diferente en un uso y otro, y lo que nos va a dar el significado real son otras palabras que están alrededor de la palabra importante que nosotros queremos considerar. Eh, en lo que es ese contexto, lo que es me senté o cheque van a ser las palabras que van a contextualizar ese análisis necesario para poder hacer la transformación de nuestro lenguaje natural a vectores matemáticos con los cuales trabajan. Y obviamente esto está nutrido de la lingüística. Wittgenstein ha sido uno de los grandes epistemólogos de lo que ha sido el lenguaje. Ha habido dos Wittgenstein. El primero, que creía que todos los problemas del lenguaje es porque el lenguaje no era lo suficientemente perfecto para poder expresar los problemas de la ciencia, y uno segundo, después de que fue a la guerra, que explicó que no, que todo es lenguaje y que lo que se expresa por el lenguaje es lo que es válido. Así que fíjense ustedes la profundidad de lo que es la epistemología, que hasta se aplica en lo que es la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor? Que básicamente es trabajar con nuestro lenguaje natural, con las palabras como si fueran datos, mediante una representación en ejes, en donde este contexto que yo les contaba va a ser lo que va a dar la especificidad de cada una de esas palabras como si fueran datos, como va a figurar en la próxima diapositiva. Ahí lo que están viendo básicamente es una representación por similitud, que es el principal concepto que se utiliza en lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Eh, Como les decía antes, en lo que son los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, no leen palabras, sino lo que ven son directamente palabras diseminadas en donde por algún tipo de acción, acá la funcionalidad que se va a aplicar es la de la similitud, las va agrupando y va encontrándoles un sentido por similitud. Fíjense, si ustedes ven lo que es el eje en superior izquierdo, existen relaciones entre lo que es
reina, entre hombre y rey en el otro segmento, ¿no? En lo que es el de la derecha, lo que tiene que ver con medidas, también se van agrupando y se van vectorizando para que, a pesar de que ese texto que entra y que está descontextualizado, empezar a encontrar referencias, y eso se hace de la siguiente manera, que esto ha sido el principio de estas inteligencias artificiales. Por favor, la siguiente diapositiva. En donde lo que se hace es una representación de los documentos. La medida se llama TF-IDF, en donde básicamente lo que se hace es una matriz en donde las palabras van entrando, y que son esas palabras que van constituyendo lo que es el documento, y se empieza a calcular por una función coseno o distintas expresiones de, de lo que podría llegar a ser estadística, eh, cómo es que esas palabras se van repitiendo en relación a otras palabras o en relación a la cantidad de menciones adentro de todo el documento. Por ejemplo, si yo estoy en lo que vendría a ser analizando un documento sobre eh, computadoras, para seguir con el tema, es muy probable que toda la jerga hable de microchips, coolers, mouse, monitor. Entonces, contabiliza esas palabras y a partir de su repetición les asigna un peso. Pero también, si esas palabras se repiten mucho en todo el documento, se empieza a penalizar, porque es evidente que eso hace a que, por más que se repita, no necesariamente puede tener una importancia. Entonces, esa función lo que va a hacer es pesar la importancia, pero la va a penalizar si se repite mucho en relación a toda la cantidad de palabras, ¿sí? A la siguiente diapositiva. Ahí lo que tenemos es esta matriz que yo les comentaba, ¿no? Acá ya estaría básicamente nuestra frase de la izquierda con sus pesos asignados en referencia a las otras palabras, y acá ya estaríamos en posibilidades de empezar a trabajar con algún tipo de herramienta, ¿no? Acá ya estamos en un territorio que se llama minable, en donde es lo que necesita el algoritmo o la herramienta de la inteligencia artificial que vayamos a usar para poder empezar a trabajar, pero se hace esta medida de similitud, una especie de normalización para poder entender que Júpiter, fíjense, tiene un peso muy importante en todo lo que es la frase, igual que planeta. Si ustedes se ponen a pensar en el gráfico que les mostré antes, ese vector de similitud, después de que se le van asignando pesos, es que los va a ir agrupando, y entonces ahí es donde esta conversión del lenguaje natural a un lenguaje que el algoritmo, la inteligencia artificial, la computadora, como lo quieran llamar, es que puede empezar a comprender y puede empezar a trabajar. La siguiente, por favor. Acá ya estamos entrando en lo que es el aprendizaje automático. A lo que nos estamos refiriendo es el de algoritmos y arquitecturas de algoritmos que necesariamente, para poder trabajar con esa matriz minable, con esa matriz de valores y de frases, ya tienen que haber sido entrenadas previamente. Uno de los primeros algoritmos que hizo esto es Word2Vec, es del 2013. Todos ustedes lo deben haber usado ya sea o en Google o con el diccionario del celular, que empezaba a predecir la palabra siguiente que ustedes iban a ir ingresando. Y esto es porque ya tenía un aprendizaje automático previo, en donde podía eh, aprender a que de la secuencia de palabras que ustedes le estaban ingresando, había una posibilidad de, por similitud, que sea la palabra siguiente, ¿no? Y otra cuestión que se le había agregado es que podía, además, agregar información contextual, como están viendo en el ejemplo. Es decir, fíjense que si yo menciono a rey menos hombre más mujer, Word2Vec puede darse cuenta de lo que nos estamos queriendo referir es de reina.
ahí es donde está agregando información, ahí es donde estamos hablando ya de IA generativas, en donde por un proceso de aprendizaje automático nosotros le ingresamos texto y sin darle mayor información puede esta herramienta agregar lo que vendría a ser lo que nosotros estamos queriendo inferir. ¿A través de qué? De esta de contextualización, perdón, y de probabilidades de lo que yo estoy queriendo decir. ¿Sí? Eh, lo que voy a hacer, cambiando un poquito las reglas con Camila, es muestro las notebooks después al final, así termino de explicar, porque si no Ah, por ahí voy y vengo. No sé si te parece o querés que lo mostremos ahora. No sé que la gente que está ahí, si la desconcentramos o sigo. no, si querés seguir, lo que Dale, quería hacer perfecto. es concentrarlo en código de cómo se trabaja esta Claro, cuestión. porque es diferente verlo en lo que es una ilustración a ya por ahí verlo funcionando en sí, pero por ahí nos ilustramos con esto y después lo vemos con el código en Python, ¿sí? Bien, Vale. esto lo cambió todo en relación a lo que se venía trabajando con lo que son redes neuronales y es a partir de lo que viene a ser BERT y que se trabajó a partir de un equipo de Google del 2017 en lo que se incluyeron los transformers y los embeddings. Ahí lo que están viendo ustedes en el gráfico es lo que es la red neuronal de el BERT. Fíjense en la parte izquierda inferior, en el output, ¿sí? O sea, la información que nosotros le estaríamos ingresando. Y de la parte derecha es la información contextual o de aprendizaje automático que la red neuronal incorporó y luego de la capa softmax, en la parte superior derecha de su gráfico, es el output de posibilidades de lo que es esta red neuronal. ¿En qué se ganó con este algoritmo? Y como su palabra lo dice, de Attention is all you need, es que logró un avance muy importante en lo que es esta contextualización de la que veníamos hablando al principio. Logró muy buena eficiencia en relación a que lograba, primero, descongestionar un poco a diferencia de las redes neuronales recurrentes. En una parte las redes neuronales recurrentes podían caer en una reiteración y en una saturación. ¿Por qué? Porque, como lo dice su nombre, las redes neuronales recurrentes necesitaban, por una cuestión de posibilidad de primera o segunda, pasar por ese juego y entonces eso sobrecargaba la red neuronal y lo que lograron con BERT justamente es esa bidirección, el de que el análisis de cada una de estas palabras preste atención a el conjunto de las otras palabras y entonces eso logró, primero, que no se congestionara la misma red neuronal y aparte que, como lo dice en su título, la atención fuese entre todas las palabras, metafóricamente hablando, para poder lograr hacer esta potencia que ha logrado BERT y que es lo que está aplicado en ChatGPT. Obviamente que después eso fue mejorando mucho. Actualmente estamos por ChatGPT 4. Y otra cosa que se le ha agregado, pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Ah, perdón, acá tenemos un ejemplo, porque la red neuronal es un poco dura. Eh, en un caso en donde estamos haciendo una traducción, nosotros le estamos agregando como input el hola amigo, y a la derecha están viendo la otra parte de lo que vendría a ser el target, ¿sí? Vendría a ser lo que posiblemente sea esta ingreso por lo que es aprendizaje automático o contexto. Y entonces fíjense de cómo lo que vendría a ser nuestro hola amigo va trabajando en lo que es el embedding posicional, o sea que es que va descomponiendo y después va codificando y sobre su línea derecha va decodificando y lo va comparando con las posiciones del ingreso de la red neuronal para que finalmente sea el output de esta traducción de
hola amigo, ¿sí? Traducido. La siguiente, por favor. Entonces, en lo que fue el aprendizaje por automático de ChatGPT, algo que se agregó además a esta importante incorporación de lo que vendría a ser la atención, es algo que es aprendizaje por refuerzo, que es una sobrealimentación por corrección de las operaciones que hizo correctamente nuestra red neuronal. Si ustedes se fijan, ChatGPT 4 puede calificar uno lo que le haya devuelto con un pulgar arriba abajo, y entonces eso le sirve a la misma red neuronal para saber si la operación que hizo de manera supervisada, o sea, por refuerzo, el usuario termina calificando, ¿sí? Em, entonces, para ir cerrando esta parte y entrar a los ejemplos ya con lo que es este código. ChatGPT lo que ha logrado hacer es una interfase muy amable, así como lo logró en su momento Windows, del traspaso del DOS a popularizar el uso de que cada uno tenga una computadora en su casa. ChatGPT lo que logró hacer una interfase con redes neuronales que han funcionado muy bien, como BERT, incluyéndole además lo que es este refuerzo que ha logrado los resultados que han hecho que casi todo el mundo esté o haya usado inteligencia artificial de alguna manera u otra. A ver, voy a tratar de compartir mi pantalla, así les puedo mostrar el código. Muchas gracias. Ahí se está viendo la pantalla. Sí. Perfecto. Esto es Colab, esto es un entorno de Google que permite correr código. Acá lo que tenemos cargados es varios transformers, ¿sí? Acá como lo pueden ver. Y lo que hice es correrlo con un conjunto de palabras que, como pueden observar en el gráfico, hace ese agrupamiento que yo les mostraba antes. Fíjense que todo lo que es bebidas los ha agrupado en su conjunto. Todo lo que tiene que ver con ciudades lo fue agrupando también en su conjunto. Fíjense que por cercanía, similitud, es que ha hecho este trabajo de este conjunto de palabras que en principio no tienen conexión, les ha encontrado lo que vendría a ser un orden contextual, ¿sí? Lo ha logrado discernir. Esto es lo que mencionaba al principio Camila, algo de clustering, ¿sí? Ahora lo que les quería mostrar es lo que antes mencionabas sobre lo que es rey, mujer y hombre. Si nosotros lo corremos, fíjense que lo que hace es darnos reina como resultado y está mostrando nuestro valor de similitud como una medida de confianza. Fíjense que acá puedo hacer lo mismo, y si yo le ingreso Obama, lo que va a mostrar es Barack o Bush. Fíjense que es muy poquito lo que se modifica el índice de confianza entre una cuestión y otra, así que está trabajando a un nivel bastante interesante. Después, en cuanto a lo que es BERT, fíjense, esto es un BERT hecho en Chile, que está entrenado en idioma español, por eso es que se llama Beto, y ellos lo que han hecho es ingresarles una frase, y fíjense que acá le ponen mask, que es enmascaran o dan la posibilidad de que el algoritmo diga por contexto lo que correspondería, ¿sí? Entonces, yo respeto el ejemplo que hicieron ellos para solucionar los de Chile, el presidente debe de inmediato. Y fíjense que los resultados para más 0 o 1, ¿no? Este o este es problemas, conflictos, asuntos, males, y se pone también más interesante con el más 1, que es renunciar, actuar, intervenir, regresar, asumir. Esto es muy interesante porque, para completar la idea de lo anterior y con estos ejemplos que quería mostrarles, es
fascinante lo que vendría a ser BERT, que se ha entrenado con un proceso de enmascaramiento, es decir, en su fase de entrenamiento este algoritmo lo que hace es como jugar, ocultando ciertas palabras y por probabilidad trata de adivinar, como en este ejemplo que les estaba mostrando, y a raíz de estas posibilidades, probabilidades, es que justamente se entrena. Los chicos de Chile necesitaron de una empresa, de un apoyo de una empresa de software, y hasta Google tuvo que darles un poco de acceso a sus servidores para que pudieran cumplir con la cantidad de entrenamiento que les hacía falta para esta red neuronal. Así que imagínense los recursos computacionales que hacen falta para poder entrenar estos modelos de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural. Pero bueno, por suerte ya tenemos uno para usar en español, porque los ejemplos anteriores que les mostré es en inglés, y por suerte estamos pudiendo trabajar en este sentido, lo cual es muy conveniente para nosotros. Así que con esto termino. Dejo de compartir. Beto, supongo que Ahí está. tu guía favorita era esta, ¿o no? Porque tiene tu Sí, la nombre. verdad que Beto, con los compañeros de Chile, de hecho yo la estoy usando para también para trabajar y es muy buena. Bueno. Ahí volvemos Bueno, entonces a la presentación. Muchas gracias. perfecto. Mm, Y bueno, la presentación. Y ahí seguimos con Seba, ¿lo escuchás ahí? Va, no sé si Sí, se está sí, bien. escucho. Perfecto. ¿Se ve la Bueno, presentación? bueno, sí, sí. Ahora te vamos a Vale, a la primera página. vale. Bueno, Así acá es. la idea era poder ir un Bueno, poco a estos temas más vinculados dentro de lo que es el sector público y salir de esa estructura tan dura y densa que era la caja negra para poder pensar ahora desde las administraciones. Todo tuyo. bueno, hola. Gracias, Cami. Hola a todos, a todas. Bueno, Beto, muy buena la presentación. Igual tengo varias preguntas para hacerte después. No sé si en el marco de esta charla o por privado. Bueno, yo ahí, como está un poco diseñado la presentación, creo que la pregunta general, digamos, que atraviesa la presentación es en qué pueden contribuir las inteligencias artificiales a la gestión de gobierno. Digamos en tres dimensiones, ¿no? Obviamente hay más dimensiones para explorar, pero me parece por un lado, respecto de lo que nosotros llamamos en el estudio, la investigación, la aplicación, el marco de la gestión, el ciclo de las políticas públicas, que es esta primera placa. Después algunas consideraciones respecto de la administración pública, es decir, un poco la institucionalidad que tenemos en el Estado, en sus distintos niveles, para poder incorporar inteligencias artificiales a la gestión efectivamente, o sea que no es algo automático, que es algo bastante complejo y limitado. Y después algunas consideraciones éticas, fundamentalmente haciendo un comentario sobre la ley de ética, la ley de inteligencia artificial sancionada este año por la Unión Europea. Bueno, respecto de esta placa, digamos, decir algunas cuestiones vinculadas con el ciclo de las políticas públicas. Primero, el tema de la identificación del problema y la inclusión en la agenda, de manera tal de que la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales puede efectivamente colaborar en esta etapa de dos formas concretas. La primera es identificando tendencias y anticipando situaciones emergentes que pueden merecer la atención e intervención de las distintas entidades públicas. Y la segunda es captando y analizando los intereses, preocupaciones de los ciudadanos o diferentes grupos de interés. Por ejemplo, lo que se expresa en redes sociales, o en sondeos de opinión, si bien no tienen la misma metodología, pero por ejemplo, Latino Barómetro, que trabaja mucho con redes sociales, puede a través de un análisis de algoritmos determinar, bueno, cuál es esa red conversacional, qué es lo que se está hablando, cuáles son los temas de interés y poder segmentar, digamos, generar una relación entre el tipo de interés que está, digamos, rodeando esa conversación social en redes y poder asociarlo al tipo de
ciudadanos, ¿no? Digamos, o segmento de la ciudadanía que está interesado en ese tipo de conversación, en esas temáticas. Bueno, eso es algo muy interesante que no lo teníamos antes, sí teníamos los sondeos de opinión, pero este tipo de análisis conversacionales en las redes sociales es algo nuevo, digo, esto se está haciendo hace eh, 10 años, pero digamos, con el avance de las inteligencias artificiales en este sentido tenemos más análisis, y es algo que los gobernantes que gestionan utilizan muchísimo este tipo de análisis. Por lo tanto, digamos, en términos de la identificación del problema y la inclusión en la agenda pública, digamos, este tipo de herramientas son muy interesantes. Después, la otra cuestión es en el diseño de políticas públicas, en el sentido que las inteligencias artificiales pueden contribuir en el direccionamiento de las políticas hacia los ciudadanos, las empresas, los territorios, en condiciones específicas o con necesidades más urgentes, ¿no? Eh, y de esta manera se evita el desperdicio de recursos y aumenta la probabilidad de obtener los resultados esperados. Por ejemplo, se pueden identificar individuos en mayor riesgo de deserción escolar o poblaciones más vulnerables a ciertas enfermedades y sobre la base de estos resultados establecer medidas específicas. Eh, por otro lado, también en el marco del diseño, en el momento de elegir entre diferentes alternativas para la intervención pública, las inteligencias artificiales permiten comparar los posibles resultados de cada una de acuerdo con alteraciones de diferentes variables, así como determinar el presupuesto y los recursos necesarios en cada caso. Bueno, esto es algo que se utiliza, digamos, conozco el ejemplo de Ivalúa, que no solo, Ivalúa, que es una agencia que funciona en Cataluña, que no es una agencia estatal, eh, es una suerte de ONG, pero que utiliza estas técnicas, no solo para el caso del diseño, sino también para la evaluación de políticas públicas. En el caso de la implementación, uno de los ámbitos en los que las inteligencias artificiales o los métodos que utilizan inteligencias artificiales pueden impactar en materia de implementación de políticas es en la comunicación con diferentes audiencias, entendiendo que no todos los segmentos de la población perciben las políticas de la misma manera, adaptar el alcance y el tipo y formas de interacción con la ayuda de inteligencia artificial sirve para aumentar las probabilidades de éxito de estas intervenciones. Y en el caso de la evaluación de políticas públicas, primero, digamos, habría que decir que el mayor impacto está en en el corto plazo, ¿no? Digamos, en la posibilidad de disminuir los tiempos necesarios para llevar a cabo las actualizaciones o ajustes, proporcionando acceso a información valiosa en tiempo real para tomar decisiones sobre la necesidad de redireccionar, continuar o finalizar con los programas o proyectos evaluados. Esto además lleva a entender la evaluación no como una actividad que sucede luego de la implementación o al final del ciclo de la política, que es una vieja práctica, digamos, de la evaluación, sino como un proceso que puede desarrollarse de manera continua, ¿no? Es decir, que tiene vicios de monitoreo constante. Bueno, esa es una primera idea, digamos, en qué medida las inteligencias artificiales pueden contribuir a la gestión de gobierno, bueno, a través de mejorar cada una de las etapas del ciclo de las políticas públicas. Bueno, vamos a la otra placa. Cami, ahí está. Bueno, digamos, creo que ya lo mencioné, digamos, en cada una de las etapas del ciclo, así que prefiero que sigamos con la otra placa. Bueno, ahí, digamos, además de presuntamente, digamos, contribuir a cada una de estas etapas del ciclo de la política pública, lo que hay que dar cuenta en términos del impacto de estas inteligencias artificiales en el sector público es cuáles son los desafíos que tiene el sector público, las administraciones públicas, para efectivamente incorporar estas tecnologías de información, estas inteligencias artificiales. Bueno, ahí algunas cuestiones, el uso efectivo de los datos y la tecnología,
nos informa que para lograr un despliegue eficaz y ético de las inteligencias artificiales en el sector público, necesitamos acceder a datos precisos que mantengan la privacidad y cumplan las normas éticas. Acá ya comenzamos a incorporar las cuestiones éticas. Eh, a su vez, también se necesita invertir en modernización de infraestructura tecnológica, mejorar la interoperabilidad entre las distintas áreas públicas, regionales, digamos acá en Argentina, entre los distintos niveles de gobierno, nación, provincia y municipio. En materia de recursos humanos, bueno, es todo un tema, digamos, nos referimos con este nombre, o algunos autores se refieren a la gestión de las personas, pero en términos generales es una cuestión hipercompleja, digamos, como cada una de estos o cada uno de estos desafíos. Primero, ante la escasez de profesionales en el mercado laboral, en términos generales, ¿no? Digamos, y esto tal vez tiene que ver con una escasez de oferta formativa que está avanzando. Beto, vos, por ejemplo, serías un ejemplo de eso. Pero efectivamente el mercado laboral en general tiene una escasez de estos profesionales. A su vez, digamos, la falta de competitividad salarial que existe entre el Estado y el mercado, digamos, es muy difícil contratar una persona con calificaciones, digamos, para poder llevar a cabo este tipo de tareas de incorporación de inteligencia artificial a un programa de trabajo específico, y a su vez retenerlo, ¿no? En términos de la falta de competitividad salarial que tiene el Estado respecto al mercado. También esto tiene que ver con lo que se viene estudiando, y lo venimos estudiando hace muchísimo tiempo dentro del marco de la administración pública, que es el servicio civil en América Latina, o el servicio civil en general, pero digamos, los problemas de contratación de carrera, ¿no? Digamos, como se suele decir en la mirada burocrática, digamos, de los empleados del Estado. Pero bueno, el déficit en el servicio civil también es una cuestión, un desafío en términos de la incorporación de las inteligencias artificiales a la gestión pública desde el punto de vista de los recursos humanos. Y también la falta de motivaciones, ¿no? Digamos, que tienen los profesionales que se dedican a este tipo de cuestiones para ser parte, digamos, de las instituciones públicas, ya que en términos generales, en términos de trayectoria, son profesionales que miran, digamos, sobre todo la cuestión de la innovación vinculada con el mercado, ¿no? Digamos, esto es una realidad. Por lo tanto, ahí hay una realidad muy compleja desde el punto de vista del diseño de la administración pública y de la práctica de la administración pública, que no solo, digamos, es un desafío para nuestro país, sino un desafío en general. Otra de las cuestiones es el tema de la cultura y los procesos públicos, ¿no? Digamos, esto que decíamos de los pocos incentivos en la innovación en el sector público es una cuestión, digamos, ahí a tener en cuenta. También los entornos institucionales rígidos, ¿no? Digamos, que solemos tener en nuestras administraciones. Eh, el temor de la automatización, digamos, que es un temor que está en todas las oficinas del Estado y que suele generar resquemores en términos también de empleo público, los procesos de contratación que son lentos, que son complejos, la dificultad para adaptar los algoritmos de las empresas que lo consideran como propiedad intelectual, digamos, eso también es parte de la complejidad en este punto. Y finalmente, digamos, en la legitimidad y la confianza pública, que digamos que respecto de estas cuatro dimensiones de la vida del sector público sería la más dificultosa, si ustedes quieren, o tal vez la más importante, digamos, o como reto para los gobiernos, y en donde los gobiernos deben ofrecer garantías ante los usos indebidos y los perjuicios derivados, ¿no? Digamos, para la ciudadanía por parte de el uso de estas tecnologías. En ese sentido, los gobiernos deben aumentar su eficiencia con los propios algoritmos, algo que se suele denominar en una frase, gobernar algoritmos mientras se gobierna con algoritmos, ¿no? Digamos, me parece una frase complicada, pero de alguna manera hay que
y el sector público, digamos, tiene que direccionar esto en este sentido. Bueno, vamos a la otra placa. Seba, te paso 2 minutitos para ir cerrando. Ah, ok, bueno, ya no me queda mucho tiempo, simplemente mencionar los No, retos de las inteligencias. ¿Cómo? no, nada, sí. Ok. Bueno, vamos a la. Vamos a otra placa. Después lo pasamos al PDF. Bueno, ahí, digamos, una breve caracterización, digamos, respecto de los riesgos de las inteligencias artificiales en el sector público, el tema de privacidad y confidencialidad, transparencia y explicabilidad, inclusión, equidad o representatividad, seguridad e integridad. Simplemente hago una mención, no voy a desarrollar cada una de estas porque no tengo tanto tiempo, pero sí un breve comentario respecto de la ley sancionada recientemente por la Unión Europea. Eh, es una ley, digamos, que fue muy compleja en el tratamiento, llevó 3 años, digamos, con un proceso de lobby muy fuerte por parte de las empresas, sobre todo en el último año, pero que efectivamente es una ley importante, digamos, porque es, digamos, la primera ley a nivel global que regula estas cuestiones. Europa siempre está en avanzada en los temas de regulaciones, pero así y todo, tiene esta doble complejidad que es la velocidad de la innovación, digamos, y la fortaleza que tienen las compañías que invierten, ¿no? Digamos, en innovación y en política de mercado respecto de la utilización de estas inteligencias artificiales en las distintas gamas, y el papel de los estados, ¿no? Digamos, y los países que, digamos, de alguna manera tienen que acompañar y regular, digamos, el uso de estas tecnologías. Por lo tanto, yo creo que por ahí lo podemos dejar después para los comentarios, pero me parece que el desafío que viene ahora, digamos, en términos de esta ley, es el proceso de reglamentación que vayan a hacer cada uno de los países, y ver efectivamente, digamos, si se pueden cumplir, por ejemplo, con las sanciones a aquellas empresas, porque hoy por hoy, digamos, las inteligencias artificiales que funcionan con algoritmos y demás, no tienen ninguna regulación, no, y tampoco las empresas reciben sanciones, digamos, al respecto. Por lo tanto, es un mercado absolutamente desregulado. Este, Tal vez un proceso a futuro, digamos, esta ley permita reglamentaciones específicas, pero digamos, es algo que va a llevar mucho tiempo y va a depender también, sobre todo, de las sanciones efectivas, ¿no? Digamos, que tiene que ver con porcentajes de las ganancias de estas superempresas. Así que bueno, dejo acá porque parece que no tenía más tiempo. Gracias, Seba. Bueno, esta diapo era muy interesante como para poder ver cuál es el impacto ambiental, ¿no? Cuando vemos el uso de este tipo de modelos, ¿no? El consumo de entrenar un modelo implica $15.000 argentinos por un año de consumo de energía, es un número enorme, es unos análisis que fue colocando la Fundación Sadowski como una forma de también poder hacer visibles, ¿no? Ese nivel de consumo energético que hay. Qué lindo que le escribo ChatGPT, pero cuánta energía estoy utilizando cada vez que hago estas pruebas. La realidad tiene materialidad. No, exactamente, mucha, mucha. Tremenda. Bueno, y yo, para ir cerrando con la exposición y dejar el espacio para poder charlar un poquito de estos temas, si te paso el tema del uso del idioma, que es algo que mencionó Beto en la presentación, y como ustedes habrán visto, además de que en algún momento se había comentado esto, las IAs generativas funcionan mucho mejor si las hablamos en inglés que en español, y bueno, porque vemos que tienen todo una capa más de traducción, ¿no? Que hace que demoren un poco más. Y acá me pareció lindo traer una frase de Diego Pando, que alguna vez publicó: traigan prejuicios, datos sobran, ¿no? Y este debate respecto a la clasificación de los datos.
las etiquetas. El uso o el no uso de sesgos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un análisis un poquito más profundo, cada vez que decidimos, que tomamos una política pública, que la llevamos adelante, cuando pensamos incluso en Aguilar, Luis Aguilar cuando hablaba sobre el diseño de las políticas públicas. Bueno, los políticos, los ciudadanos, como sociedad, todos los actores tenemos prejuicios, tenemos juicios de valor antes de tomar una decisión, mirar alternativas, pensar con quién estamos hablando. Entonces, esta idea de eliminar los sesgos de la CIA es un poco contradictorio, porque en realidad nuestra cultura están presentes y son forma de cómo clasificamos y ordenamos la información y cómo vemos el mundo, parte de nuestros modelos mentales. Entonces, un poco tiene que ver con esto de que la CIA, más que reflejar lo que nosotros somos, ¿no? Un colega de Itela había hecho en la media parte hace poquito, lo había escuchado, y decía, bueno, preguntamos sobre si la inteligencia artificial se parece más al sentido común o si la inteligencia artificial se parece más a la información que académicos y textos que están publicados por ahí en Internet es lo que reflejan en sus respuestas. Y no reflejaba ni una ni la otra. La inteligencia artificial termina siendo modelos que son adaptados en base a lo que nosotros esperamos que sean, ¿no? Entonces, como que les ponemos un nivel de altruismo, ¿no? de deber ser muy alto porque no esperamos que sean como nosotras, sino que esperamos que sean mejores que nosotras. Entonces, el tema, volvamos al anterior. Perdón. El tema de los sesgos tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y las etiquetas, el sistema de clasificación, es un trabajo humano. Entonces no es que tiramos a las máquinas y bueno, mira fotos y las arregla, sino que hay muchas personas atrás tallando y poniendo, bueno, en esta foto veo un techo, una lámpara, una pintura, y además costos que son muy bajos para las empresas en cuanto al valor remunerativo que da de esas personas y que esperan que les caigan 40 imágenes en un minuto. No tienen ni 2 segundos para hacer por cada imagen, con lo cual también esto ha generado distorsiones en estas bases de datos que hay disponibles y que han alimentado, porque al ser caro, es como si alguien las puso a disposición, arrancando por IBM, que no sé si habrán escuchado la historia, pero en un momento tomaron mails de intercambio que tenían sus empleados y con eso armaron un corpus lingüístico. Entonces, en los 80 utilizaron eso, entonces tenemos que pensar 70, 80 cuando lo usaron, es en qué cultura estaban insertos esos trabajadores, de qué hablaban, la mayoría eran hombres, cuál era el tipo de comunicación que tenían, ¿no? Toda esa información se utilizó para ir alimentando estos modelos de lenguaje natural. Porque sí o sí se necesita. Entonces, cuando pensamos en el etiquetado, hay otro que lo hizo mucho mejor, ¿no? Vamos a sacarnos el sombrero y Facebook nos puso a trabajar a todos sobre el etiquetado de las caras. Etiquetá a tu amigo, ponele me gusta, compartirlo con tal, ¿no? Entonces de esa manera iba identificando las caras de cada vez que aparecía la etiqueta de esa persona en diferentes momentos, con diferentes edades, en diferentes lugares, con otras expresiones, ¿no? Y todo esto son elementos y herramientas que alimentan a la CIA, ¿no? Entonces, hablamos de los sesgos, hablamos de eliminarlos. Bueno, en realidad, hoy justo John Subirats en su presentación hablaba del cuarto dilema y mencionaba, bueno, esta idea de pensar que todos somos libres. Entonces pierdo la diversidad por la idea de la masividad y que sea todo igual para todos. Bueno, en realidad también tendríamos que replantearnos que esto es parte de cómo nosotros construimos socialmente y que son estas cuestiones las que se van retroalimentando en tecnologías que siempre son sociotécnicas. Entonces, por eso, eliminar los sesgos no sería tal vez la solución, porque incluso si después queremos hacer una política pública que está orientada a términos de género, y ya no tengo más la categoría si eran hombres o mujeres. Bueno, entonces, ¿dónde voy a usar el dato para poder mejorar esa política pública? Entonces, en este sentido era que quería traer a colación la frase de Diego y empezar a pensarlo como son estos dilemas que a veces nos dicen no es malo. Bueno, por ahí profundicemos un poco más en dónde está la situación. Y por otro lado, tensiones. Tensiones que aparecen respecto a estas cuestiones, ¿no? Bueno, los algoritmos, como iba mostrando Beto,
van teniendo esta cuestión de, bueno, si hay un hombre con una corona y se dice rey, le agregamos una mujer y le restamos hombre, también siendo reina, pero la realidad es que nosotros cuando vemos estos sistemas de algoritmos generativos, generan capas. Entonces es como que van achicando la cantidad de información que tienen para abstraerse. Entonces, nosotros vemos un auto y decimos, es un auto. Pero en realidad para una IA vio los tornillos, vio la llanta, vio las puertas, ¿no? Entonces ese nivel de abstracción, que nos diría a Sartori, es lo que nos permite decir, bueno, esta es la imagen del auto, pero hay un montón de herramientas o elementos que estaban que no los estamos mirando. Esto sería algo similar con los algoritmos preentrenados. ¿Sabes qué pasa? Sí, ¿nos sirven los algoritmos preentrenados? Sí. ¿Cuál es la tensión? ¿Puedo entrenar de cero un algoritmo? No puedo hacer. Bueno, me lleva tiempo, es costoso, demanda mano de obra, demanda servidores, almacenamiento, mucho tiempo, principalmente. Entonces ahí está la tensión entre si uso un algoritmo preentrenado, que sé que ya viene con secos, que ya viene con etiquetados con una determinada definición previa, o si utilizo los que tengo y voy mejorando la respuesta y optimizando su output. ¿Ya? Y por eso también esto de, para ir mejorando la respuesta de estos algoritmos, el aprendizaje automático por refuerzo se hace con mucho esfuerzo, ¿no? Necesitamos muchas personas que estén mirando. INAP hace un par de años atrás sacó una mesa de ayuda, un asistente virtual que utilizó el modelo de Google. Lo descargaron a nivel local, lo trabajaron, y lo que tuvo de particular es que aumentaron las demandas. Todos dijeron, bueno, si ponemos un bot, la mesa de ayuda se va a descomprimir porque la gente va a hablar con el bot y no va a resolver los problemas. Bueno, en realidad lo que generó fue que más personas preguntaran cosas respecto a los cursos que se hacían dentro. Porque era como, bueno, no estoy mandando un mail y esperando a ver cuándo me contestan, sino que es inmediato, exactamente. Entonces, esa idea de inmediatez fue, bueno, y si está ahí, le pregunto. Entonces, bueno, el equipo que estuvo a cargo de eso le sirvió para poder mejorar la respuesta. Acá contestaste bien, acá contestaste cualquier cosa, acá no, entonces ahí fue funcionando este mecanismo por refuerzo. Pero implicó que el área de comunicación, según las autoridades, pensaban que iba a achicarse, al contrario, tuvo que aumentar su volumen. Siempre. Porque Es ellos una piensan que... máxima. Siempre que se abre una boca, se multiplica la demanda. Totalmente. Entonces lo que pensaban era, si De los automatiza, se achica. 0800 para acá, de la 1900 para acá, es así, es una máxima. Realmente no, Se amplía. claro. Y entonces cuando pensamos en esta CIA, tenemos que considerar que son, digamos, lidiar con fuerzas políticas, económicas, culturales y científicas. 2 minutitos más, no sé si tenían algo más. Ah, no, volvemos para atrás. La idea esto de la cultura, ¿no? Lo marca puntualmente por estas cuestiones. Y nosotros queremos que pasa, pensemos que las IA, la mayoría están hechas o en chino o en inglés, ¿no? Entonces, de ahí vienen todas las capas de traductores encima, y los desarrollos que hay son muy incipientes respecto al uso el uso de la inteligencia artificial en otros idiomas. España encontró ahí la beta, planteó justamente que como somos el tercer idioma más hablado del mundo, 600 millones de hispanohablantes, planteó la necesidad de desarrollar una IA en español. Y es un trabajo que se está haciendo, debería haber salido hace muy poquito esta supercomputadora, que era la imagen que les mostraba a continuación. Es un desarrollo enorme, me demuestro que esa es Clementina, que es una mega computadora y que es nuestra, Sí. pero que mide 2 metros por 1,5. Esto que ven acá son 3 canchas de tenis en tamaño, ¿no? Está pensado para todo lo que es el desarrollo científico. Está pensado para todo lo que son el manejo de los tesauros. Digamos. Hay una gran inversión por parte de España en la digitalización de todos los procesos en las universidades, sus bibliotecas. Trabaja la RAE en esto, digamos, está el Instituto Cervantes también. Digamos, hay un desarrollo de una red de supercomputadoras con una infraestructura enorme para que ese procesamiento de datos funcione como tal. Es impresionante. 200 millones de euros. Y la agencia, la cantidad de gente.
50 millones para mantenerlos por año. Sí, por año, no es nada, Sí. locura. Como, entonces, ahí notamos lo que invierten estas compañías y la cantidad de información y datos que tienen. España, esto es muy particular de ellos, es como cuando fue el momento de los 90 que hicieron los campeones nacionales. En este momento lo están haciendo con estas máquinas, tuvieron un fuerte apoyo de la Unión Europea, por eso tienen tanta inversión, tanto dinero para hacer esta inversión. Y están pensando en transformarse como el espacio para acompañar a todo lo que es Iberoamérica respecto a este desarrollo. Por otro lado, Brasil hace unas semanas atrás sacó también el desarrollo de una inversión muy grande para el desarrollo de las IA en portugués, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos ahí? Si bien hay tensiones y dilemas respecto a los costos de la infraestructura, también hay una cuestión cultural, ¿no? Y cómo la importancia de que yendo a una web 3.0, donde cada vez le hablamos más a las máquinas, donde es una web semántica, la importancia del idioma es algo también importante respecto a la identidad que tenemos como país, Sí, ¿no? sociocultural, las diferencias que hay de un país al otro, todo. Exactamente, ¿no? Y que esto como tienden a achatarlos. Entonces, bueno, la idea era poder traer esto y también pensarlo en ese sentido. Si nosotros esto lo incorporamos a las administraciones públicas, bueno, ¿cómo hay que trabajar en estos tesauros para que se adapten y que sean acordes a las necesidades del sector público, a nuestras normativas y que no se termine retransformando, que lógicamente va a tener un ida y vuelta al respecto, ¿no? Pero bueno, ¿de qué manera también podemos pensar a nivel cultural y su impacto dentro de nuestras organizaciones? Así que creo que ahí estamos. Gracias. Bueno, y ahí volver a preguntar, también sobre cómo funcionan las IA y qué conocían de ellas. Sí, absolutamente. Yo conocía muy poco, es un tema que venimos conversando. Nosotros estudiamos una tecnicatura en administración pública, trabajamos en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires. Venimos conversando del tema, pero la verdad no tenía un acercamiento. Sí he utilizado varias de estas herramientas, algunas más conscientes, otras no tanto. Y es algo que me genera muchas dudas y bueno, y ahora a través de esta charla, muchas más sobre sí, cómo adaptarlo, cómo traerlo, es un cambio en el mundo que es muy necesario, que puede nutrir muchísimo a nuestra administración pública, pero en contraposición con un discurso de achicar el Estado y que esto trae aparejado ampliar mucho más el Estado, con esfuerzos económicos muy grandes, con políticas detrás, con regulaciones, entrar en el tema también de cómo regularlas, con una perspectiva de cuidado del medio ambiente también, como que se van abriendo demasiadas aristas muy complejas, pero que creo que es necesario empezar a poner el foco de la discusión también acá, sobre todo siendo un país que tiene muchísimos científicos de mucha calidad que podrían trabajar y desarrollarlas para nosotros y nutrirnos todos. Si no se nos van, sí. Sí. Falta un impuesto. Sí, si no vienen las empresas ya lo llevan. Bueno, pero también se me ocurren qué sé yo, convenios de cooperación en donde interactúen distintos países de Latinoamérica de habla hispana con empresas privadas donde el capital no tenga solo que ponerse de Argentina mismo, sino que pueda hacer algo más compartido para poder buscar la manera de decir, bueno, yo no tengo que bajar todo este presupuesto de una, pero a su vez nos servimos de eso. Eso hay que tener en cuenta siempre que los gobiernos invierten mucho en tecnología, digamos, y que es lo que es la punta de lanza también para que después puedan también crecer las empresas, ¿no? Porque si no, los grandes desarrollos de Internet vienen por inversiones estatales, ¿no? No sé, acá que teníamos como... Por ahí si Seba quiere abrir el micrófono y agregar algo. Es para Seba la consulta. Sí, ¿se va? Yo tengo que mirar para allá. ¿Se escucha? Sí, ahí te escuchamos. Tenés una pregunta en el chat, no sé si la llegas a ver.
Ujú. Y se conoce algún campo. Si conoces algún campo de la política social en nuestro país donde se aplique la guía. Comentarios. Bueno, en realidad, digamos, todo lo que es el CINTIS que funciona dentro de la jefatura de gabinete, que es el organismo coordinador, y el SIEMPRO, digamos, utilizan ciertos programas vinculados con inteligencia artificial. Digamos, no estoy hablando, digamos, de inteligencia artificial como el algoritmo, digamos, del análisis de redes y demás, pero sí en el registro, digamos, en el cruce de variables y dimensiones de información de las personas para las asignaciones este, directas, digamos, o las transferencias directas de recursos a las poblaciones beneficiarias. Cintis sé que lo utiliza. Este, y el SIEMPRO, que es el Sistema Integrado de Evaluación y Monitoreo de Políticas Sociales a nivel nacional, también. Ok. Buenísimo. Bueno, estamos sobre la hora. A ver, perdón, acá no, sí. Habíamos puesto como muchas que cerrar preguntas chat. por si tenían ganas de hablar un montón, pero estamos sumamente pasados en tiempo. Pero bueno, volvíamos a la pregunta del tema del uso de la CIA. Yo tengo una pregunta. Sí, por supuesto. Como estudiante de ciencia política, cada vez que hablamos de inteligencia artificial, parece que estamos agrediendo a nuestros colegas y más nosotros por ahí jóvenes llegando con toda esta idea de cómo la podemos poner en práctica, pero que no amenace, o sea, no sé si no amenace, pero que sea de una manera efectiva y que nos sirva a todos en realidad, porque evitarla no es la solución porque ya está instalada. Entonces, como cómo ver ese aporte o no sé de qué manera se puede involucrar la ciencia política, y es una pregunta para mí también, y contribuir también al paso que viene toda la inteligencia y todos estos algoritmos que se nos presentan. Entonces, por ahí sí. ¿Algún comentario? No sé. La realidad es que, y esto por ahí también era importante cuando veíamos el detalle de que las máquinas pedían datos y no texto, digamos. Y esto de si la palabra me siento en un banco o si deposito un cheque en el banco, cómo influía el peso de las demás palabras que estaban alrededor y su contexto, ¿no? Para una IA, si vos decís que te sentaste sobre un cheque o si lo depositaste, es exactamente lo mismo, porque ellas en realidad lo que están mirando son números. Entonces no es que están interpretando el texto y te están diciendo, no, me parece que está mal lo que estás haciendo. No hacen juicios de valor. No, su análisis pasa por, incluso yo creo que parte de esto que encontramos de los ecos, de cómo fueron entrenadas las IA, tiene que ver con un corte dentro de lo que es la ciencia de la computación, ¿no? Los cientistas de la computación se dedicaron a la CIA, dijeron, acá tengo un glosario de datos, de etiqueta, de información, uso esto para trabajar mis modelos. Y trabajan sus modelos, pero no hay un vínculo, digamos, recién ahora empiezan a desarrollarse vínculos respecto a qué datos pusiste, cómo los seleccionaste, cómo lo armaste, ¿no? Y cómo se utiliza, nuevamente por eso vuelvo otra vez a la idea de datos es lo que sobra, es, bueno, ¿cómo uso el dato? Porque el dato se construye. Entonces, dependiendo de lo que quiero ver de mi realidad, voy a construir el dato, porque tampoco me sirve tener datos de todo, porque si no serían como los mapas. Si yo hago un mapa del mismo tamaño de la ciudad, el mapa cubriría la ciudad, ¿no? Entonces, son representaciones de esa construcción social y ahí es donde los cientistas sociales, la ciencia política, aporta respecto a la toma de decisiones, a lo que hacemos siempre, como una herramienta para mejorar eso. No sé si Rita Sí, estaba estaba muy atenta yo y pensaba, siguiendo el diálogo con lo que vos decías también, que también la ciencia política creo que tiene mucho para aportar, primero en esto que estamos haciendo, cuestionarnos, como planteaba Sebastián, en qué momento del ciclo, de qué manera, qué necesidad, digo, hay mucho para trabajar ahí, en todo un campo donde está buenísimo que tengamos gente que esté mirándolo desde esa perspectiva. Después tenés que trabajar
siempre interdisciplinariamente, pero también pensarlo como exclusivamente en el campo es difícil porque son fenómenos que son tremendamente complejos, entonces necesitamos trabajarlo en diálogo con otros. Y creo que desde ahí podemos aportar muchísimo. Y podemos aportar muchísimo también, yo estaba pensando un tema que no apareció acá porque ya es tarde, es la gobernanza de todo. Digo, apareció esto que decíamos, distintos niveles de gobierno, la institucionalidad o no, la cultura. Vos planteaste cooperaciones internacionales, apareció lo de España que está pensando globalmente, como siempre toda la región, de alguna manera. Entonces hay toda una cuestión de gobernanza que hay que construir, porque no es solo un tema de la ética con eso, sino, bueno, cómo gobernamos nuestros sistemas, cómo hacemos que fluyan, que controles, que no controles. Pero ahí hay como mucho para producir. Y todo eso son campos que hay producido, pero es muy reciente todo, está todo nada, mucho pensar. Y además, El cambio de la adaptación. O sea, lo que o sea, uno cuando lo utiliza sabe que a través de un toque va a tener un impacto. Yo creo que se sienten como, también como los profesionales, como el médico, el abogado, se sienten como que van a dejar de ser su entidad. No se dan cuenta que hay un servicio mejor para su calidad. Hasta que la sociedad vuelva a adaptarse. Una vez que te acostumbres, te van a tomar como una herramienta más. Sí. Y ya ahora, en muchas cosas, sí. en la medición de cuáles son los datos, las métricas, qué estamos esperando, ahí está la política sumamente presente. ¿Cómo voy a medir? Es una decisión el política. armado de todo. Totalmente. Sí, o elegir una prioridad entre las opciones que te puede dar, eso también va de la mano de la política, de lo que vos quieras poner o no en agenda. Exacto. Yo quería agregar una cuestión, como para hacer la pregunta, ya que soy politólogo. Yo creo que ahí hay esto que decía antes, la tensión que se vio, digamos, en el tratamiento de la ley de inteligencia artificial en la Unión Europea, que es la tensión entre innovación y el rol del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que la innovación, digamos, va a pasos acelerados, y el Estado que va atrás, que no tiene tal vez las capacidades como para poder regular, digamos, ese proceso de innovación, pero a la vez la innovación le sirve para avanzar también en su sistema de gestión de políticas públicas, eso es una realidad, ¿no? Entonces ahí me parece que una de las respuestas desde el punto de vista de la ciencia política es fortalecer el rol de los estados respecto de la incorporación de estas tecnologías o las inteligencias artificiales, la utilización y los acuerdos que los estados puedan generar con las grandes compañías, porque la verdad es que a nivel global, estas grandes compañías que tienen más peso que los países en términos presupuestarios, en términos de lobby, son las que manejan un mercado que está bastante concentrado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el papel de los estados, la fortaleza de las instituciones públicas es central, ¿no? El tema de los controles y las regulaciones también me parece que es un tema muy importante, pero no, digamos, desde el punto de vista formal, sino que efectivamente, primero las grandes compañías paguen los impuestos, que no pagan impuestos. Y segundo, que si no son transparentes, no son explícitos en los tipos de que utilizan, cómo lo procesan, o si utilizan deepfakes de manera deliberada, ¿no? Digamos, bueno, tengan que pagar multas y que las multas no sean formales, sino que sean un porcentaje efectivo, digamos, de las ganancias de estas compañías, que es altísimo, ¿no? O sea, que se pueda fijar en un porcentaje alto. Se habla de entre el 10 y el 15% de las ganancias globales anuales, ¿no? Digamos, de las compañías. Pero bueno, eso es medio una utopía, digamos, mirando cómo es el mercado global, porque en general la innovación se lanza, y después, digamos, puede venir el tema de las regulaciones, que no es algo que esté sucediendo en este momento. Y después, bueno, generar mucho conocimiento por parte de los gobiernos, explicitar cómo funcionan, digamos, esas tecnologías. Me parece que hay hecho un trabajo educativo. Bueno, no sé, son muchas.
Me viene a la cabeza esto. Sí, un comentario para la futura colega eh, que preguntaba sobre el uso. Básicamente, eh, lo que me llevó a mí a introducirme acá en el lenguaje de Python y de inteligencia artificial es que todos los casos que veía eran artificiales, hipotéticos. Cuando uno se los pone a trabajar con datos reales, ahí cambia la historia. Y como decía Camila, ahí es donde tenemos mucho para aportar porque las mismas decisiones que uno tiene que tomar para construir un objeto de estudio de ciencias sociales, a demostrar que esa herramienta hace lo que hace y por qué sirve en función del problema, son las mismas. Lo que pasa es que, bueno, está la cuestión del código, de Python, de Java, de lo que sea que un poco nos espantan eh, diciéndonos que es muy sofisticado, pero por suerte esta comunidad trabaja eh, en donde cada uno pone a disposición su herramienta y actualmente con ChatGPT, si uno le logra hacer el requerimiento indicado, con un conjunto de ideas y de nociones, uno puede hacer andar una herramienta en base a un transformer, un embedding, a BERT. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es de animarse y tratar de aplicar estas herramientas en problemas que son de índole que tengan que ver con el mundo social y también ahí se van a dar cuenta que esta herramienta es tan útil como el problema que lleguemos a construir. No hace tantas maravillas. Si sos una empresa como Facebook y tenés un equipo interdisciplinario, millones de dólares, años de trabajo, sí, como decía Camila, de que nos pusieron todos a entrenar reconocimiento facial a partir del etiquetado. Bueno, ahí sí, y entonces hay una política de la empresa a mostrarte todas las bondades de lo que puede hacer esto porque uno está haciendo el producto. Pero una vez que encara uno por su propia cuenta, se da con que es mucho más difícil de lo que parecía, por lo menos en su aplicación para un problema de objeto social. Bueno, Excelente. muchas Excelente. gracias. Felicitaciones. Dejamos el- Eso le Bueno, iba a preguntar. muchas gracias, en fin. Ahí va. Bueno, gracias. Bueno, Para bien. tener, cuando el PowerPoint